Si vienes de algún lenguaje de programación como JavaScript, Java, C# o Python y por alguna razón estás interesado en aprender Dart, pero no quieres pasar por lo mismo de siempre, que es una variable, que es una función, cómo hacer un if, cómo hacer un else, tú ya sabes todo eso, solo quieres ir directo a hacer las cosas como las hacemos en Dart, pues este video es para ti, porque trataremos de ver todos esos conceptos en 10 minutos o quizás más, ¿ok? Vamos a ello. Primero que todo, los programas en Dart empiezan con una instrucción main y dentro de los corchetes va nuestro programa. Empecemos con los comentarios. Un comentario en Dart se hace con los doble slash y los comentarios multilíneas se hacen con un slash, un asterisco para abrirlos y luego un asterisco y un slash para cerrarlo. Todo lo que esté dentro de estos dos será un comentario multilínea. Ahora vamos con las variables. Dart es un lenguaje tipado, así que hay que especificar el tipo de dato que va a contener la variable. Primero escribimos el tipo de dato, en este caso string, luego el identificador de la variable o el nombre, seguido del igual y el valor después que vamos a guardar en esa variable. Y como has notado, en Dart todas las instrucciones terminan en punto y coma. ¿Qué tipos de datos tenemos en Dart? Pues los de siempre: integer o números enteros, doubles o números decimales, booleanos o el típico verdadero y falso. También los strings, que ya lo vimos. Y un detalle muy a tener en cuenta es que string empieza con S mayúscula. También tenemos la palabra reservada var, que nos ayuda a crear, o mejor dicho, a declarar una variable. La palabra reservada var infiere en el tipo de dato que le asignemos, pero su uso es muy poco común. En Dart también podemos programar variables dinámicas. Con el tipo de dato dynamic hace que una variable se convierta en una variable dinámica. Así que podemos guardar en esa variable cualquier tipo de dato y cambiarlo a nuestro gusto. Pero claro, perderíamos los beneficios del tipado. Operadores aritméticos. Pues Dart tiene los de siempre, no voy a entrar en detalle en esto: suma, resta, multiplicación, división y módulo. Creo que con eso está más que claro. Constantes. Para declarar una constante en Dart, primero utilizamos la palabra reservada const, seguido del identificador y luego el valor. Otro tipo de constante que tenemos en Dart son los final. Pero ¿cuál es la diferencia entre const y final? En cortas palabras y de forma muy superficial, const es usado para indicar un valor constante que ya conoce el compilador, y final es para indicar que un valor será constante una vez que el compilador sepa cuál es su valor. En este ejemplo sabemos que const el compilador ya sabe su valor, que es el string que le hemos asignado, y en el caso de final estamos realizando una instrucción que nos regresa la hora y la fecha, pero no lo vamos a saber hasta que la ejecutemos, pero indicará que ese valor, una vez lo tengamos, será constante y no va a cambiar. Colecciones. En Dart tenemos varios tipos de colecciones, pero acá veremos las dos más usadas. Primero veremos listas. Se declaran con la palabra reservada list, luego del identificador el igual y dentro de las llaves cuadradas escribimos los elementos que contengan nuestra lista separados por una coma. Pueden contener el mismo tipo de dato o también mezclar varios tipos de datos. Si quisiéramos definir el tipo de dato de una lista, lo hacemos después de la palabra reservada list, abrir el símbolo de mayor y menor y dentro escribimos el tipo de dato que debe contener nuestra lista. En este caso escribiremos int y ahora vemos que los datos que no correspondan a int se marcarán como error. Ahora veremos los mapas o diccionarios. Un mapa es una colección con un sistema de clave-valor. Se declara con la palabra reservada map, luego el identificador, después el símbolo igual y dentro de las llaves escribiremos cada sistema de clave y valor, separados por coma. Tanto la clave como el valor pueden ser de cualquier tipo de dato y pueden ir mezclados varios tipos de datos en un mismo diccionario. Si quisiéramos especificar el tipo de dato que va a contener tanto la clave como el valor en un mapa, sería la misma estrategia que con las listas. Después de la palabra reservada map y seguido del símbolo menor y mayor, dentro escribiremos primero el valor, el tipo de dato que va a contener la clave, luego una coma y luego el tipo de dato que va a contener el valor. En este ejemplo nuestro mapa tiene una clave de tipo string y un valor de tipo entero. Controles de flujo. Empecemos con los condicionales, el famoso if. Para declararlo simplemente escribimos un if, abrimos y cerramos paréntesis, dentro va la expresión que vamos a evaluar y dentro de los corchetes el cuerpo del if. El cuerpo del if se va a ejecutar si la expresión que estamos evaluando devuelve un true. Podemos encadenarlo con un else para ejecutar algo si acaso nuestro if retorna un falso. Y si quisiéramos hacer más comprobaciones podríamos encadenar con el if para comprobar
Si la instrucción de arriba devuelve un falso, entonces ejecutará la de abajo y terminará en la del else. A propósito, los operadores lógicos relacionales son los mismos. Igual que, diferente de, mayor que, menor que, mayor igual que, menor o igual que, tenemos el and y también tenemos el or. Ahora veamos la sentencia switch. Primero la palabra reservada switch. Luego abrimos paréntesis y dentro vamos a colocar la expresión que vamos a evaluar. Luego abrimos llaves. Dentro de las llaves vamos a escribir los casos que va a tener nuestro switch con la palabra reservada case, luego del valor de nuestro caso, seguido de 2 puntos y abrimos con llaves lo que se va a ejecutar cuando nuestro caso se cumpla. Luego de las llaves escribimos el break para salir del switch y punto y coma. Podemos escribir cuantos casos queramos y también tenemos el default, que con el default 2 puntos y abrimos las llaves. Podemos evaluar algo si ningún caso se cumple. En caso de no escribir el break, lo que hará es que nuestro switch seguirá buscando una evaluación dentro de sus casos. Por eso es muy eficiente colocarlo. Finalmente vamos con los bucles. Empecemos con el while. El while primero lo vamos a declarar escribiendo la palabra reservada while. Y dentro vamos a abrir los paréntesis y dentro vamos a colocar una expresión que devuelva verdadero o falso. Luego abrimos llave y dentro es nuestro cuerpo de nuestro while. Mientras o while ejecuta, o sea true, siempre se va a ejecutar esa acción pero en bucle. Es decir, nuestro programa se quedará ejecutando esa acción, esas líneas y no avanzará a la siguiente mientras la expresión lógica de while devuelva un true. Por eso es importante controlarla y definir cuándo va a ser falsa y de esa forma salga del while. Dentro del while podemos usar el break para romper por completo el while y salir a fuerza de él. Hay otra versión del while llamado el do while. Para hacerlo escribimos la palabra reservada do, abrimos llaves, dentro vamos a escribir el cuerpo de nuestra acción y al final de la llave escribimos el while. De la misma manera evaluando si algo devuelve true o false. Lo que hará es primero realizar la acción del do, luego evaluar el while. Si el while es true, regresará a hacer la acción del do y así sucesivamente mientras sea true. Por eso también es importante controlarlo. Es muy similar al while, solo que primero se realiza una acción y después regresa al ciclo. Ahora vamos con el famoso for. Para declarar un for, la palabra reservada for, abrimos paréntesis, luego declaramos una variable, la variable interna al for, punto y coma, luego nuestra condición para que se cumpla el for, o mejor dicho para que se haga un bucle, escribimos punto y coma y finalmente nuestra sección incrementadora o decrementadora en nuestro bucle for. Cerramos paréntesis y abrimos llave y dentro hace el cuerpo de nuestro bucle for. En este caso nuestra variable inicial tiene un valor de 0 y se irá incrementando en 1 en cada iteración. Cuando ya la condición no se cumpla, o sea regrese un falso, se romperá el bucle for y ya no se seguirá haciendo más iteraciones. En este caso el bucle se ejecutará 5 veces. Pero claro, en Dart tenemos la versión moderna del for, que es la que quizás algunos conocemos ya. Y es que directamente para recorrer colecciones escribimos el bucle for, abrimos paréntesis, declaramos una variable, luego la palabra reservada in, seguido del nombre o de nuestra lista o colección de datos. Y dentro se van a ejecutar el bucle tantas veces tenga como elemento en la lista. Y nuestra variable declarada, en este caso la i, tendrá el valor correspondiente a cada iteración del bucle con la lista. En este ejemplo nuestro bucle for se repite 4 veces porque tenemos 4 elementos y el valor de nuestra variable adquiere el valor de cada elemento en cada iteración. Muy bien, ahora vamos con funciones. Para declarar una función primero escribimos el tipo de dato que va a retornar, luego el nombre de la función, después los paréntesis, seguido de las llaves que es donde van a abrir nuestro cuerpo de la función. En este caso void indica que es una función que no retorna nada. También podríamos omitir el tipo de retorno de la función, pero esto no es muy recomendable y a veces hasta se considera mala práctica. Con respecto a los argumentos, tenemos que especificar el tipo de dato que va a recibir nuestros argumentos. Esto hará que los argumentos de la función sean obligatorios y por posición. Dart soporta claramente los argumentos por nombre. Para ello solo hace falta colocar los argumentos entre llaves. Ahora podremos llamar a la función con nombres.
Pero un parámetro por nombre no puede ser nulo, entonces para solucionar esto asignamos un valor por defecto y listo. Claro, hay otras formas de solucionar o de otros caminos para llevar esto, pero de momento hagámoslos así, pero eso es tema para otro video. Hasta acá dejaremos esto, aún nos falta mucho por merendar, como la programación orientada a objetos, el Sound Null Safety y muchos otros casos. Si quieres, suscríbete a este canal, me ayudará mucho. Y de paso, si quieres aprender más Dart, estaré subiendo más videos por acá, de este tipo de videos, claro, de Dart para programadores. Muy bien, gracias por llegar hasta acá. Hasta la próxima.